Emprender es muy diferente a gestionar una empresa o trabajar para ella. El emprendedor es quien tiene la intención y crea una empresa. El objetivo de dicho emprendedor es que a partir de una idea inicial, esa idea inicial tenga una iniciativa y al mismo tiempo la decisión de abordar ese proyecto empresarial que le permita introducirse dentro del mercado, bien sea fabricando un producto o bien sea prestando un servicio. A partir de una idea inicial, el emprendedor debe tener la decisión de hacer realidad esa idea propia, esa idea suya. Para ello debe de contar con la información y las herramientas necesarias que le faciliten dicho proceso. Pero como siempre digo, después de todo este proceso largo de buscar información de esa idea inicial y de tomar la decisión de comenzar, entonces, ¿por qué se detiene un emprendimiento a lo mejor en el tiempo menos oportuno o muy poco tiempo después de haber comenzado? Entonces, de eso es que hoy quiero tratar el tema de 4 razones por las cuales muchas veces llegamos a detener un emprendimiento que nos costó mucho comenzar y que probablemente lo hicimos con tanta ilusión, con tanto entusiasmo y poniendo en ello toda nuestra energía. Sin más preámbulo, comencemos. Antes que nada quiero aclarar que no soy ningún gurú sobre este tema, ni tampoco soy un magnate multimillonario del cual te va a hablar de toda la riqueza que he construido a través de mis emprendimientos. No, se trata solamente que quiero compartir contigo porque a lo largo de mi vida, durante más de 40 años, he hecho aproximadamente más de 11 o 12 tipos de emprendimiento sobre los cuales he ido aprendiendo de mis propios errores y que en muchas ocasiones tuve que detener así mucho emprendimiento que comencé con tanto entusiasmo, pero que posteriormente no habían transcurrido el suficiente tiempo y ya lo había detenido. Y una vez que lo detenía y comenzaba otro, siempre me hacía la pregunta, ¿por qué ocurrió tal cosa? De eso es que quiero compartir contigo y espero que puedas escuchar y ver este video hasta el final. Y espero que de alguna forma te pueda ayudar. Hay 4 cosas que en cada etapa de emprender y que haya detenido dicho emprendimiento, ocurrieron 4 cosas pasaron por mi mente en cada una de esas situaciones. La primera de ellas es que primero y principal sientes que no estás avanzando. Y cuando eso ocurre, empieza a producirse una serie de dudas dentro de tu interior y hacerte una serie de cuestionamientos, de empezar a decir de que aquel no era el camino, de que aquello no era, de que te equivocaste, etcétera, etcétera, porque sientes solamente que no estás avanzando. Y la conclusión a la cual yo llegué es que el hecho de que sientas que no estás avanzando, obviamente es natural en cualquier emprendedor. Lo que ocurre es que muchas veces la única variable que nosotros estamos midiendo en ese momento es la variable del dinero o es la variable del resultado económico o el beneficio financiero que nosotros pudiéramos estar teniendo o no tener. Entonces, cuando solamente medimos esa variable y que el resto las descartamos, obviamente que vamos a pensar de que nuestro negocio está detenido y que no está avanzando. Cuando la verdad es que es una lectura errónea, es una lectura equivocada, porque en lugar de ver solamente esa variable, debemos de ver otra serie de cosas que tienen que ver con nuestro emprendimiento. El entender el negocio, el conocer la clientela,
el entender el producto que realmente requiere el mercado o las personas como colaboradores que he ido así incorporando a mi proyecto, y que una vez que analizamos todas esas otras variables que tienen que ver con un emprendimiento, descubrimos que no es que el negocio esté estancado, es que estamos en una fase de siembra, estamos en una fase de ir poniendo las bases, los pilares, y que en el momento menos que nosotros nos esperamos, el resultado va a llegar, y va a llegar en las proporciones que realmente nosotros esperábamos y que habíamos medido. Así que si tú estás atravesando por una situación en la cual estás pensando que tu negocio no está avanzando, es natural. Lo que no puede ser es que te lleve a tomar una decisión de detener, de abandonar y así sentirte así derrotado simplemente porque estás viendo que el resultado económico no está llegando. Ten un poco de paciencia, sigue sembrando, sigue evaluando todas las variables y te vas a dar cuenta de que sí has ido logrando avanzar dentro de tu proyecto, y que en el momento menos que tú te lo imaginas, tu negocio va a despegar y va a empezar a crecer. Así que esa es una de las primeras cosas que yo entendí a lo largo de todos estos años que he estado emprendiendo. A veces no es suficiente evaluar solamente el factor económico para determinar si mi negocio está creciendo o está estancado. Así que te pido realmente que reflexiones si todavía no has tomado la decisión de detener el negocio o de abandonarlo, que sigas sembrando y que sigas evaluando las otras variables, y te habrás dado cuenta de que sí has avanzado y que sí ha crecido tu negocio. El segundo factor que definitivamente empieza a perturbarte a la hora de empezar a tener la idea de detener tu negocio o de abandonarlo es porque empieza a llegar a tu mente la idea de que te equivocaste en el tipo de producto, te equivocaste en el tipo de giro de la actividad comercial, te equivocaste del lugar donde colocaste el negocio, o te equivocaste con las personas que te asociaste. En fin, empieza así a merodear en tu mente la idea de que te has equivocado. Bueno, esto es natural y es una forma de preservar y es una forma de permanentemente nosotros evaluarnos si estamos en el camino correcto, hacernos cierto tipo de pregunta. Lo que ocurre es que cuando empezamos a pensar de esta manera es cuando empezamos a dudar de nosotros mismos, pensamos a dudar de nuestras capacidades, empezamos a dudar de lo que yo soy capaz, de lo que yo puedo lograr, de mi experiencia, etc. En otras palabras, que el problema más que del negocio, el problema es más a título personal. Y aquí yo te puedo compartir que una de las cosas en las cuales más del 70% del éxito de un emprendimiento y de un emprendedor no solamente está basado en el giro del negocio, o no está basado en el tipo de producto o en el lugar donde yo escojo colocar mi negocio, sino que el 70%, y por qué no decir un poco más, realmente depende de las bases, de la confianza y de la credibilidad que yo tenga de mí mismo, porque eso es lo que me va a permitir en un momento determinado, cuando las cosas no empiezan a salir bien, cuando las cosas no empiezan, o mejor dicho, empiezan a coger un camino equivocado, es donde yo me tengo que plantear a mí mismo qué es lo que está pasando conmigo. Si es que acaso mis malos hábitos como persona, o si acaso mis propios miedos, o acaso todo lo que tiene que ver en sí dentro de mi interior acerca de la visión o de todo lo que yo pueda estar reflejando hacia afuera es congruente en lo que yo estoy sintiendo por dentro. Es decir, que el problema está más en el plano personal, más en lo que yo pueda creer de mí mismo, y ahí entonces se trata
de que en lugar de tomar una decisión hacia el negocio, de detenerlo o de empezar a cuestionarlo, lo que tengo que tomar es una decisión de hacer ciertos cambios dentro de mi persona. Y comienza precisamente por la parte de lo que tiene que ver con mi formación, con mi crecimiento, tanto en conocimiento de negocio, de confianza en mí mismo, de empoderarme a sí mismo y todo lo que tiene que ver con ese desarrollo que fortalezca mi propia confianza de poder seguir avanzando, el poder trabajar mis propios egos y el poder saber que yo puedo incorporar otras personas a mi proyecto que probablemente tengan más conocimiento, más experiencia, mucho más talento que yo mismo. Es decir, cuando esto venga a tu mente de pensar que me equivoqué a la hora de tomar una decisión para comenzar un emprendimiento, repítete, el problema no está en el negocio, sino que el problema está del lado tuyo. El balón está del lado tuyo. Y en este caso, tú eres el que tienes que hacer el cambio y la transformación. Y ese cambio interior y esa transformación de vida de tu persona se va a manifestar de una manera directamente proporcional en los resultados que tú vas a empezar a observar dentro de tu negocio. El tercer factor que incide a la hora de detener o de abandonar un emprendimiento en la experiencia personal es justamente cuando empezamos a observar que los resultados no están ocurriendo, que hay situaciones que realmente no esperábamos que empezaran a aparecer y empieza a suscitarse una serie de conflictos dentro de dicho emprendimiento y entonces pasa por nuestra mente la idea de que realmente no era el momento más oportuno cuando nosotros comenzamos dicho emprendimiento. Y cuando esto pasa por nuestra mente, obviamente siempre tratamos de encontrar algo que justifique la razón para yo detener o para yo abandonar. Y yo quiero en este punto compartirte que si eso está pasando por tu mente en este momento, pienses por un instante que no existe el momento ideal para comenzar un negocio, para comenzar un emprendimiento, para comenzar una relación, para comenzar un proyecto. El momento ideal va a ocurrir cuando tiene que ocurrir y cuando tú o yo decidimos que ocurra. Ahora bien, eso no quiere decir que en el momento en que yo esté atravesando unas situaciones definitivamente incómodas entre mi emprendimiento, entre mi negocio, entre los empleados o entre mis colaboradores, yo simplemente tenga que ver de una manera ilusa, de una manera muy sonsa, que la razón de todo eso es porque no era el momento. El momento lo hacemos cada uno de nosotros. El momento lo hacemos cuando decidimos hacerlo y cuando todas las cosas confluyen en un tiempo perfecto que tiene que ocurrir. Y eso lo hacemos cada uno de nosotros cuando lo decidimos. Ese es el milagro del tiempo cuando las cosas ocurren. Si eso está pasando por tu mente de haber pensado de que comenzaste cuando no era el momento más oportuno, quítalo de tu mente y empieza a evaluar otra serie de factores que puedan estar perturbando. Factores, por ejemplo, como el conocer a mi cliente, factores, por ejemplo, como conocer el tipo de empaque o la comunicación que estoy llevando a mis clientes o la manera como me estoy relacionando con mis socios o mis colaboradores, qué forma yo estoy transmitiendo dentro de mi persona hacia los demás, si realmente hay una credibilidad de lo que yo proyecto a través de mi emprendimiento, con lo que mis acciones así se compaginan. En fin, no te detengas a simplemente a tener este tipo de pensamiento porque puede ser catastrófico, puede ser una mala señal que te puede llevar a conducir a tu abandonar
o a tú desistir o a tú detener un proyecto tan interesante que probablemente te costó mucho comenzarlo. Ese no es el camino, el estar pensando que no era el momento. Pueden haber muchísimas más variables, muchísimas más razones, pero nunca jamás, nunca jamás puede ser el que tú puedas decir no era el momento. El momento fue cuando tú lo decidiste. Sé más diligente, sé más acuicioso, trata de buscar algunas fuentes, algunos detalles, tanto dentro del negocio, pero también dentro de tu propia persona. Y finalmente, el cuarto factor, y para mí el más dañino de todos, es cuando el negocio no va funcionando, cuando mi emprendimiento no tiene el resultado que yo espero, y entonces empieza a anidarse dentro de mi mente la idea es que yo no sirvo para esto. Y esto es un veneno que yo lo llamo dentro de cualquier emprendimiento porque es un veneno que se incuba dentro de la persona que ha comenzado dicho emprendimiento y se olvida de todas las cosas por las cuales tuvo que atravesar tal persona para poder iniciar dicho emprendimiento. Y se olvida de todos los baches y todas las barreras que probablemente tuvo al principio antes de iniciar. Se olvida. Y simplemente porque no empieza a ver el resultado, porque las cosas no están saliendo como se las esperaba, entonces empieza a anidarse esta enfermedad dentro de la mente del emprendedor y empieza a decir, yo no sirvo para esto. Bueno, si eso es lo que está pasando en este momento por tu mente y está llegando a atesorarse en tu corazón, yo quiero que te vacunes, yo quiero que saques de raíz tal pensamiento porque eso es de lo más dañino que puede existir a la hora de emprender. Una cosa es que yo no esté teniendo el resultado, una cosa es que yo no esté satisfecho con lo que yo estoy viendo como avance en mi negocio y otra cosa es pensar que simplemente toda esa situación está basada al hecho de que yo no sirvo para emprender. No, quítalo. Es posible que probablemente hayas cometido errores. Es posible que probablemente hayas hecho algún tipo de accionar y que te hayas equivocado. Eso es factible y eso es factible en ti, en mí y en cualquier tipo de persona que emprende. El cometer errores, el fallar, el equivocarse. Lo más importante es que al mismo tiempo que cometemos los errores, al mismo tiempo que fallamos, tenemos la suficiente capacidad de poder reconocerlo, de poder corregirlos y poder seguir avanzando. Sobre un tema que yo no sepa, lo investigo, lo aplico a mi negocio y sigo avanzando. Pero nunca, de los nunca, y eso sí quiero dejarlo bien claro en tu mente y en tu corazón, nunca digas que tu negocio no avanzó porque tú no sirves para eso. Y en el peor de los casos yo te pudiera mencionar esta palabra. Si fuese así, que tú no sirvieras para eso, imagínate que aún así pudieras tú levantar esa cuesta, remontarla. Porque he conocido casos de personas que son invidentes, que son sordomudos, que son personas que probablemente no pueden caminar, personas que probablemente están a lo mejor con unas ciertas características físicas o mentales desde el punto de vista limitativo y sin embargo han emprendido y han emprendido con éxito. Tenemos cientos, miles de historias a lo largo de todo el planeta Tierra de personas que cualquiera que no conociendo a tales personas puede decir ¿cómo es posible que fulano de tal ha hecho esto o ha hecho aquello? Así que quita de tu mente la idea y el pensamiento de que todo lo malo o todo lo
al revés que puedas estar experimentando en tu emprendimiento está saliendo simplemente así porque tú no sirves para eso. Bórralo de tu mente. Eres un ser maravilloso que tienes capacidades, que puedes cambiar, que puedes aprender, que puedes modificar, que puedes crecer. Somos capaces de todo lo que nosotros nos propongamos hacer. Así que te animo a que quites eso de tu mente y que puedas permanecer firme, que no renuncies a ese sueño y mucho menos a ese vehículo que la vida te ha regalado para hacer realidad muchas de las cosas que has anhelado a lo largo de tu vida. No te detengas por simples pensamientos tan sonsos y tan tontos, y perdóname que te diga estas expresiones, pero es la realidad. Si sirves, lo que tienes que encontrar es el camino correcto, el camino con el deseo y la determinación de quererlo hacer. Bueno, espero que estas 4 reflexiones que a mí en lo personal me han ayudado, porque las he vivido, porque sí pasaron por mi mente, tanto el pensar de que no avanzaba por otro tipo de razones, o porque no era el momento, o porque simplemente sentía de que yo no servía para eso. Bueno, una vez superado todo este tipo de cosas, a lo largo de mis 40 años que he tenido en el área del emprendimiento, como les decía al principio, más de 12 emprendimientos, de los cuales en muchos fracasé, en muchos tuve mucho éxito. Algunos factores por algunos factores externos, muchos de ellos no pudieron continuar, pero hoy sigo en pie emprendiendo. Y como siempre he dicho, es mejor tener la libertad de emprender, de hacer aquello que te apasiona, aquello que realmente te sientes feliz a la hora de hacerlo, que estar en un cubículo o en una oficina o en la calle como un empleado cuando realmente tu corazón, el deseo es de emprender. No cuestiono el empleo porque no todos podemos ser emprendedores, aun cuando sí quisieran, sí lo pudieran hacer, pero también necesitamos del empleado. Pero la idea es que si ya tú tomaste la decisión de emprender, continúa, no te detenga, corrige lo que tengas que corregir y avanza. Así que sin más, quiero desearte 1000 bendiciones para tu vida y que Dios bendiga tu negocio, y seguimos en contacto hasta mi próxima entrega.